Bienvenidas y bienvenidos al nuevo vídeo de esta semana. Como habréis visto, esta semana han salido los índices del precio de alquiler y esto significa que va a haber cambios. ¿Cuándo son vigentes? De momento no. Es decir, a fecha de hoy, que lo estaréis viendo domingo día 3 de marzo de 2024, todavía no están vigentes estos índices de alquiler de las zonas tensionadas. Esto se aplicará en 10 días. En principio será vigente a partir del 14 de marzo, pero no os preocupéis que os voy a mantener informados e informadas. No quiero hacer un vídeo muy largo, lo que me gustaría es simplemente comentar estos cambios, comentar dos singularidades, enseñaros cómo podemos calcular este índice de precios y en qué momento se tendría que aplicar. Es decir, ¿qué pasa si yo ya tengo un piso alquilado? ¿O qué pasa si yo me compro un piso? ¿Qué pasa si heredo un piso? Todo esto quiero explicaroslo en este vídeo que, si no me alargo mucho, quiero que dure unos 10 minutos. Vamos a empezar por, ahora sí que ya os voy a compartir la pantalla. Tenemos la información sobre la regulación de los contratos de arrendamiento. Significa que esto aplica a nuevos contratos de arrendamiento en zonas de mercado tensionado. Significa que si yo ya tengo una vivienda en alquiler, no voy a tener que aplicar este índice. Esto es importante. Entonces, lo que nos dice aquí, de acuerdo con la ley de arrendamientos urbanos, en los nuevos contratos de vivienda en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado tensionado, la renta pactada no podrá exceder la última renta del contrato sujeto a la LAO. Lo que sí que es verdad es que si nosotros hemos tenido alquilado la vivienda en los últimos 5 años, cuando nosotros hagamos un nuevo contrato de arrendamiento, no podrá exceder lo que ponía en el último contrato, salvo este incremento del ITP. O en este caso, este año, fijaos que está limitado a un 3%, y el año que viene lo que van a hacer va a ser establecer un índice que será similar al ITP. Entonces, imaginémonos que, por ejemplo, nosotros teníamos alquilado una vivienda a 500 euros, hace un año ha estado un año sin alquilarse y ahora en una zona tensionada la queremos poner en alquiler. Como en los últimos 5 años ha tenido una vivienda, ha tenido un contrato de arrendamiento, el precio que podemos poner sería 500 euros, actualizado al IPC un 3%, 515, ¿vale? Entonces, nosotros, si ya tenemos un contrato de alquiler, podemos actualizarle la renta a este ITP. ¿Qué pasa si no ha estado? Bueno, perdón, antes primero vamos a ver un par de excepciones, que en este caso sería si nos dejan llegar hasta un máximo de un 10% sobre la última renta, en el caso de que sea vivienda habitual, en uno de estos tres supuestos. Primero, cuando la vivienda hubiera sido objeto de una actuación de rehabilitación, es decir, se ha finalizado en los últimos 2 años del último contrato de arrendamiento una rehabilitación en la vivienda. Hay que justificarlo, hay un reglamento en este caso, pero simplemente que tengamos en cuenta que si hemos hecho una rehabilitación, hemos adecuado la vivienda y hemos hecho obras de mejora, en este caso sí que nos van a dejar subir hasta un 10%. Tampoco es mucho, pero un 10%. Segundo, cuando en los 2 años anteriores a la fecha de la celebración del nuevo contrato se hubieran finalizado actuaciones de rehabilitación o mejora de la vivienda en la que se haya acreditado un ahorro de energía del 30%. Tercero, cuando en los 2 años anteriores a la fecha del contrato se hubieran finalizado actuaciones de mejora de la accesibilidad. Y último, cuando el contrato se firme por un periodo de 10 años o más, o se establezca un derecho de prórroga al que se pueda acoger el inquilino de forma voluntaria que le dejara llegar a prorrogar el contrato hasta un periodo de 10 años o más. Significa que, básicamente, si ya ha estado alquilado, nosotros vamos a poder aumentar hasta un 3%, en este caso, el importe del alquiler que tenía en los últimos 5 años. Si hemos hecho alguna mejora, por ejemplo, hemos hecho una rehabilitación de interior, hemos hecho una mejora energética, hemos hecho, en este caso, una mejora de accesibilidad o hemos ampliado el contrato y hemos hecho un contrato de arrendamiento de 10 años o más, en este caso nos van a dejar subir hasta un 10% el precio de esa vivienda en alquiler. En este caso, los nuevos contratos de arrendamiento en zona de mercado tensionado, cuando el arrendador sea un gran tenedor, después vamos a ver exactamente la definición de gran tenedor, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder el límite máximo del precio aplicable. En este caso tenemos un índice de valores de referencia que ahora voy a mostraros y fijaos que aquí nos está diciendo
También que esta limitación se aplicará a los contratos de arrendamiento de vivienda en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado y sobre el que no hubiese estado vigente ningún contrato de arrendamiento en los últimos 5 años. Es decir, muy fácil. Si ha estado alquilado en los últimos 5 años y somos persona física, nos guiamos por el importe que estaba alquilado en estos últimos 5 años. Si ha estado alquilado pero somos gran tenedor, en este caso vamos a tener que mirar el índice. Y si no ha estado alquilado en los últimos 5 años y nosotros vamos a querer poner esa vivienda en alquiler en una zona tensionada, vamos a tener que mirar el índice. Si estamos en una zona que no es considerada zona tensionada, entonces podemos poner alquiler que nos dé la gana. No va a haber limitaciones. Esto es importante. Si es una zona no tensionada, entonces no nos aplica para nada esto que nos está diciendo. Para terminar con esta parte, quería enseñaros lo que es un gran tenedor. En este caso, la definición de gran tenedor es la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles, ahora esto ha cambiado a 5, inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros. Esta definición podrá ser particularizada en las zonas de mercado tensionado según lo recogido en la resolución del Ministerio de Hacienda, de Vivienda y Agenda Urbana que recoja la declaración de las distintas zonas. Lo han cambiado y en lugar de 10 ha pasado a 5. La única duda, y esto es algo que todavía está pendiente, me está informando, pero ha habido algún requerimiento, es si son 5 viviendas en una misma zona tensionada, en este caso, por ejemplo, Sardañola del Vallès, o si son 5 viviendas en cualquier zona tensionada. Esto no ha quedado claro y esto todavía está pendiente. Creo que con esto más o menos queda bastante claro un poquito cómo tenemos que aplicar el índice o qué precio tenemos que poner de alquiler. Voy a enseñaros este índice, cómo lo vamos a calcular. En este caso, vamos a hacer un ejemplo, simplemente. Fijaos que aquí tenemos un PDF, todo esto os lo voy a dejar después en los comentarios. En este PDF nos está enseñando exactamente, es el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de la Vivienda. Nos está explicando toda la metodología. En este caso, pues bueno, si alguien se lo quiere mirar, tenéis todo el derecho. Introducción, objetivos, nos está poniendo aquí, por ejemplo, el número de viviendas en alquiler, cómo ha ido cambiando, ámbito de explotación, conceptos básicos. Esto es para que tengamos una base sobre la que luego trabajar. Estos son maneras de calcular diferentes variables estadísticas. Y aquí, determinación del rango de valores individualizados del sistema estatal. Esto también creo que puede ser bastante interesante. Vamos a hablar en este caso de qué características van a influir en el mercado de alquiler. En qué precio puedo poner yo, en este caso, en alquiler. Fijaos que superficie construida de la vivienda. Primero de todo, superficie construida. Esto se coge del catastro. Segundo de todo, estado de conservación. Nos da 4 opciones: en perfecto estado, en buen estado, actualizaciones necesarias o en deficiente estado. Esto al final será una variable que nosotros tendremos que introducir para que nos calcule el precio. Si tiene ascensor o no tiene ascensor, si tiene aparcamiento o no tiene aparcamiento, el año de construcción, fijaos que entre 2008 y 2019 es 1, y luego va por periodos hasta el último, que es de 1917 en anterioridad. Vamos ahora a hablar de si está amueblado o no. Luego os enseñaré qué peso tiene cada una de estas variables. ¿Es más importante que esté amueblado o que tenga ascensor? ¿Cómo lo puedo medir? Pues eso también está medido. Altura de la vivienda, planta baja con patio, no lo pone a la vez. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto, séptimo o más altura o un ático. Los áticos los diferencia, aunque sea un tercero, si es el ático, habría que ponerlo como ático. Certificado energético, que ya os digo que no le da mucho peso, pero bueno, de la A a la G. Si tiene zonas comunitarias de uso compartido como jardín o azotea, si tiene piscina comunitaria o equipamientos análogos, si tiene servicios de conserjería en el edificio y si tiene vistas especiales. En este caso, esto de vistas especiales es un poquito subjetivo, porque aquí nos está diciendo que tiene vistas de gran atractivo o singularidad. Para alguien, una vista de gran atractivo sería la playa, para alguien igual, pues es ver el museo que está al lado de mi casa. Entonces esto sí que es algo importante a tener en cuenta. Y ahora sí, determinación del rango inicial de valores. Vamos a tener aquí la fórmula. Valor inferior, vamos a tener una horquilla entre un valor mínimo y un valor máximo. El valor inferior se calcula mediante esta fórmula. Fijaos que es algo súper sencillo al alcance de cualquier persona.
Y el valor superior se calcula con esta fórmula, ¿vale? Me da absolutamente igual, solamente quiero que podáis ver un poquito cómo se llega a estos valores. Y aquí esto es lo último que quiero terminar ya de explicar, qué peso tiene cada una de las diferentes características. Mantenimiento y conservación, fijaos que aquí 3,5, el peso que nos está dando aquí, el 10, 7,5, 5, 2,5, será una puntuación. Por ejemplo, imaginaos que es la puntuación de mantenimiento y conservación, puntúa 3,5. Pues si está en perfecto estado, tiene el 100%, o el 10 por 10, es la máxima puntuación que podría tener. Si está en buen estado, 7,5. Si necesita actualizaciones, 2,5. Y si está en deficiente estado, es 2,5. Entonces, le da bastante más peso al estado de conservación. El ascensor, fijaos que también 1,75 le da mucho peso. Aparcamiento, 1,5 si tiene un garaje también. Y luego ya año de construcción, por ejemplo, ya no le da tanto peso. Amueblado le da el mismo peso que el año de construcción. La planta no es muy relevante. El certificado energético es prácticamente como nada. Zonas comunitarias, todo lo otro digamos que ya sería ir sumando un poquito a este coeficiente. Creo que con esto queda bastante claro y luego sí que nos está dando valores corregidos, pero por poco más que añadir a esto. Vamos a ver el caso práctico. He cogido simplemente en Sardañola, para que os podáis hacer una idea, me he metido en la zona de San Ramón, que es la parte del centro. Algo muy interesante que os quería enseñar es, fijaos que si yo entro en Idealista y quiero alquilar una vivienda en Sardañola del Vallès, parece mentira, pero en una población de 60.000 habitantes solamente hay 16 viviendas en alquiler. Esto es brutal, es algo que es espectacular, no hay viviendas en alquiler. Voy a ver Centro Cordellas, fijaos que solamente hay 2 viviendas, una alquilada por 1.300 y una alquilada por 950. Fijaos que aquí vamos a ver un dúplex, 1.300 euros al mes, 3 habitaciones, 134 metros cuadrados. Vamos a ver que es una vivienda que está en muy buen estado, suelos de parquet, las puertas están nuevas, la cocina no parece que esté mal. Vamos a ver ahora también, pues bueno, el baño no está mal, tiene más de un baño, o sea que es una vivienda que podría encajar bastante bien a nivel de precio alto-bajo, ahora lo veremos. Me gustaría o quería enseñaros esto porque vamos a compararlo. He estado viendo un poquito Google Maps. Esta es la calle San Ramón, es la calle principal de Sardañola, digamos, es donde están las viviendas más antiguas. Y he cogido un número que es el 103. Por favor, si los propietarios ven este vídeo, no tengo nada en contra vuestro. Número 103, ¿de acuerdo? Vemos que es un dúplex, es una vivienda, la hemos buscado en el catastro, nos está saliendo esta referencia catastral, fijaos que tiene 2 plantas, una primera con 88 metros cuadrados o el bajo de 88 y la primera de 88, y después el almacén, que en este caso entiendo que puede contar la zona de aparcamiento, la plaza de parking. Se construyó en el año 1900, pero tuvo una reforma hecha en 1968. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular por cuánto se podrá alquilar esta vivienda si no hubiera estado en los últimos 5 años alquilado fuera de un gran tenedor. Sardañola, por supuesto, es zona tensionada. Vamos a actualizar para que funcione bien. Este es el enlace que tenemos que entrar para poder calcular el índice de referencia. Simplemente tendremos que poner aquí la referencia catastral. Ya nos lo va a reconocer: San Ramón, parcela construida sin división horizontal. Número de testigos significa que toma bastantes datos cerca. Nos está diciendo superficie construida 176 metros cuadrados. Fijaos que aquí ya tenemos el primer error, porque aquí nos dice que el valor máximo es 150. Entonces vamos a tener un problema en cuanto a esto. Pero voy a poner 150, es decir, si tenemos viviendas mayores de 150 metros cuadrados, tengo que mirar si podría aplicar o no, pero como solo estoy haciendo un ejemplo y el piso que está en venta, en este caso en alquiler, son 134, vamos a poner como si fueran 134. Certificado energético, voy a suponer que estamos en una E. Estado de conservación, para que lo podamos equiparar al mismo que hemos visto en alquiler, vamos a poner en perfecto estado. Y altura vamos a poner planta baja. A partir de aquí, fijaos que vamos a poner que está amueblado. Vamos a poner que tiene aparcamiento. No lo quiero poner porque, mira, sí que nos dice, perdón, este no es este de aquí, bajo exterior con ascensor. Vamos a poner que no tiene aparcamiento porque quiero que lo podamos contrastar.
No tiene ascensor, no tiene aparcamiento, no tiene piscina comunitaria y ya lo tenemos. Fijaos que nos pone desde 1036 hasta 1421. Entonces, ¿en este caso afectaría mucho el tema del índice de precios de alquiler? En este caso, no. Fijaos que son dos viviendas que no son exactamente iguales, pero que nos puede dar bastante referencia de por dónde van los tiros. En este caso no nos va a afectar o en principio no tendría que aplicar mucho esta norma, pero sí que es verdad que con otras viviendas, por ejemplo en Barcelona, estamos hablando de viviendas que se pueden vender por 1 millón y que el alquiler como mucho nos va a dejar llegar hasta unos 1.500. Entonces, claro, 1.500 estamos hablando que estamos recibiendo 15.000, 20.000 como mucho euros al año por una inversión de 1 millón. Hablamos de una rentabilidad del 2% bruto, después de ahí que pagan impuestos. Así que creo que no es muy interesante ahora en la inversión en zonas tensionadas cuando los costes de compra sean muy elevados, ya que el precio de alquiler no va a poder ser proporcional. Entonces, como conclusión, para despedir el vídeo, simplemente me gustaría que me dejarais cualquier tipo de duda en los comentarios. Voy a hacer varios vídeos, me gustaría esta semana subir un par de vídeos, también hablando del mercado de alquiler, cómo afecta, preguntas, me gustaría incluso hacer un directo. Estoy intentando buscar a gente de Apialia, en este caso, que son de una asociación, y poder hacer preguntas y respuestas. Si veo que tiene feedback, que este vídeo interesa, voy a intentar gestionarlo. Si no, nos vemos muy pronto y como siempre, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!